Bien, empecemos entonces. Tema 2. Y este tema se titula La lectura. Y entonces, la primera pregunta que yo siempre le hago a los estudiantes para empezar la reflexión, la primera pregunta, ¿qué es leer? ¿Qué será leer? A ver, tiene que ver con la comprensión. ¿Con qué más tiene que ver leer? A ver. Interpretación. Con interpretar. Ok. ¿Con qué más? Con conocimiento. Conocimiento. ¿Qué más? Análisis. Análisis. Aprender. Este a mí me encanta cuando sale. Análisis. Porque es como que si uno fuera el psicólogo del texto. Voy a analizar el texto ahí. Vamos a ver si eso es verdad. Análisis. ¿Qué más? Crítico. Crítica. Entonces, ¿cómo construimos un concepto con todos estos conceptos? A ver, porque cada uno de estos es un concepto, ¿sí? Entonces, ahora construyamos el concepto con cada uno de estos conceptos. ¿Qué será leer? ¿Ah? Ver las ideas, ver. Me gusta, ver. Ver, ajá. Ver las ideas, muy bien. Este me gusta. Ajá, ¿qué más será? Ver las ideas de otro, obviamente. También puede ser un arte. ¿Un qué? Un arte. Un arte. Leer es un arte. Eso también ha salido varias veces. Ya lo vamos a mirar. Un arte. Entonces somos artistas los que leemos. ¿Sí? Porque hay personas que no les gusta leer. Tiene que ver con gustos. Ajá, pero ¿qué será leer? A ver. ¿Ah? Introducirse en un tema. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo comienza 100 años de soledad? ¿La leyeron? No. Yo sé. Nadie. ¿Cómo comienza? No, ¿cómo inicia? La primera parte, el primer capítulo. ¿Cómo inicia? Nadie lo sabe. A ver. Quien me lo diga le doy un punto al final del semestre. Un punto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza 100 años de soledad. ¿Qué llama la atención de eso? ¿Qué llama la atención? Se lo vuelvo a leer. El tiempo. ¿Ah? El tiempo. El tiempo. O sea, Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué llama la atención? Que lo lleva a conocer en la guerra. el que lo lleva donde le lleva el recuerdo, o sea, el lugar donde le lleva. ¿Dónde estaba? Porque era. Claro, eso llama la atención, el fusilamiento. Ajá, claro, obviamente, está frente al pelotón de fusilamiento. ¿Qué más llama la atención? ¿Qué? Claro. Habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer ¿qué? El hielo. El hielo, no lo llevó a conocer el Museo del Oro en Colombia. El hielo. ¿No le llamó la atención eso? ¿Qué significa eso? O sea, era una persona que llevaron a conocer el hielo. ¿Por qué? Porque no había. Es decir, ¿de dónde viene? Y entonces allí uno comienza a hacer ¿qué? Una cantidad de preguntas. Comienzo a preguntarme. Me tengo que comenzar a preguntar. El hielo frente al pelotón de fusil
fusilamiento. ¿Por qué al frente al pelotón de fusilamiento? ¿Y por qué precisamente ese recuerdo y no otro? El que lo llevaron a conocer el hielo, no conocía el hielo. Algo tan simple, tan cotidiano para nosotros, porque tenemos una nevera, ¿sí? Ajá, que él no lo conocía y eso fue lo que recordó. Ok. ¿Puede un cangrejo volar? ¿Usted qué opina? Las caras me encantan. ¿Puede un cangrejo volar? Normalmente no, pero sí. No, normalmente no, ¿verdad? O sea, ya va. Normalmente no, pero... Si lo lleva un águila, sí. Pero si lo lleva un águila, sí. A ver, ¿puede un cangrejo volar? En el pico de la gaviota. Ok. Empieza. ¿Puede un cangrejo volar? ¿Qué dirían los científicos? Que no. Él. ¿Verdad? No. Tiene un pensamiento cuadrado. ¿Qué dirían los divertidos? Sí. Bueno, ya va un momento. O sea, ya va. Tampoco así, tampoco. Es microsegundos digo, no, bueno, pero hay posibilidades en la vida, ¿no? O sea, uno puede pensar que si pasa esto, esto. Si se sube al ala de una gaviota, sí. Pero si no se sube, no. ¿Puede un sapo besar a una hermosa princesa? ¿Usted qué opina? ¿Y usted? Nada. ¿Puede un sapo besar a una hermosa princesa? ¿Y usted qué opina? Ay, no, que aburrido este curso. Buenos días. Lenguaje. A todos los mató la escuela. ¿Ah? Sí, adelante. A ver, ¿y usted qué opina? No, no. Ah, bueno, no, será no, pues. ¿Qué dirían los científicos? No. ¿Pero qué diría Frida Kahlo? Que sí puede besar a una princesa. Vamos a ver. Si la princesa quiere, sí. Pero si no, no. Y usted ninguno vio cuentos de hadas. Ninguno vio cómo era la princesa y el sapo. ¿No fueron al cine a ver esa? Entonces, ¿puede o no puede besar? ¿Puede un pulpo construir un escritorio con 7 cajones y 2 sillas? Puede. Si tiene la capacidad, esa respuesta tan horrible, si tiene la capacidad mental, imagínense ustedes, en la escuela nos mató. Uy, no, qué terrible. Sí, obviamente, usted está en este grupo, si tiene la capacidad mental, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué diría Einstein, Frida Kahlo, los niños, la gente divertida? Sí puede, vamos a ver. Y dice, si lo ayuda el tiburón martillo, el pez serrucho, sí, pero si no los ayuda, no. ¿Puede un pulpo tener piojos? ¿Puede una pulga tener piojos? ¿Puede una pulga tener piojos? Cerebro derecho, cerebro izquierdo, ahí está. A ver, ¿puede una pulga tener piojos? No, o sea, no así discutible, o sea, voy a estar yo discutiendo esas nimiedades, no pueden. Si se deja el pelo largo y no se lo lava, sí, pero si se peina con trencitas y se lo lava a diario, no. ¿Puede un cocodrilo empezar una inundación? A ver, ¿qué opinan? ¿Puede un cocodrilo iniciar una inundación? ¿Puede o no? Sí puede, ¿por qué? Porque puede tapar una cañería. Algo, no sé. Eso no es la respuesta. Si tiene la capacidad mental. Sí, lo puede hacer, sí. ¿Usted es estadística? No, ¿usted de? Eso es más o menos parecido, un poco menos cuadrado, pero igual de cuadrado. ¿Y usted? Administración, usted sí no puede ser cuadrado para
para nada, ¿oyó? ¿No han escuchado que lágrimas de cocodrilo? Dicen los científicos no, la gente divertida sí. Si lo dejamos solo, sí, pero si lo consolamos, no. ¿No han escuchado el dicho lágrimas de cocodrilo? Entonces tienen que activar. ¿Puede una tortuga salvar el mundo? Puede. Dice, los científicos obviamente no, y mire cómo han crecido, la gente divertida sí, la Madre Teresa, Einstein. Si usa capa y toma muchas espinacas, sí, pero si no, nadie ve las tortugas ninja. No, su conocimiento del mundo está, pero los mató la escuela. Los que contestan estas preguntas, ¿pueden ponerse alguna vez de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué es leer entonces? ¿Qué será? Lo primero es que hay que abrir la mente para poder leer. Leer implica abrir la mente. ¿Por qué? Porque no todos los textos son iguales, ni se comportan de la misma manera. Entonces yo tengo que saber cómo voy a abordar determinados tipos de textos. Porque no es lo mismo leer en el liceo que leer en la universidad. ¿Sí? Es decir, la universidad exige cierto grado de profundidad que quizá en el liceo pues, era muchísimo más laxa y más flexible. Eran cosas como esta, pero ya veo que hasta en eso estamos cuadrados, demasiado cuadrados. Entonces, fíjense, les voy a leer este cuento, a mí me encanta, uno de mis favoritos, para que terminemos de definir qué es leer. Este cuento se llama Viajes, de Julio Cortázar, autor argentino. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. A ver, ¿de qué trata ese cuento? ¿De qué trata? A ver. ¿Qué llama la atención? Lo primero es los términos, ¿verdad? Me tengo que enfocar en los cronopios, las famas, los famas. ¿Y qué más? ¿Cuál es el tercero que hay? Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Las esperanzas. Ok. ¿Qué es un cronopio? Ven, uy, pero demasiado. Si tiene la capacidad mental para realizarlo, sí. Tiene que ver con el tiempo, ¿seguro?
Volvamos a leer. Porque había un tiempo lluvioso, ¿no? Y nosotros, pues, no. Ve, ya él dijo tiempo, había un tiempo lluvioso. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia la lista de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad. Se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. ¿Qué es un fama? No está mal lo que dijiste, no creas. Es parte de, ya te voy a aclarar. Un planificador de viajes. Los famas, es el concepto más sencillo que define un fama, ¿qué es? Yo voy a partir de lo más sencillo a lo más complejo cuando leo, cuando voy a atribuir conceptos y voy a construir relaciones mentales, porque leer es un proceso cognitivo, ¿sí? Es un proceso cognitivo. Y cuando yo digo proceso cognitivo, ¿qué estoy diciendo con eso? ¿Qué ocurre dónde? Aquí, en la mente, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué hace un lector cuando se aproxima el texto y hace lo que tú decías? Analiza el texto. ¿Qué hace? ¿Qué hace su cerebro? Porque es un proceso cognitivo. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre aquí? Empieza a activar cosas, a imaginar, a construir escenas en fracciones de microsegundos. Y el lector se agarra de lo que sabe, de lo que tiene. Por eso él decía, tiene que ver con tiempo. Porque cronos es de tiempo, eso lo hizo tu cerebro. En la necesidad del cerebro de qué? De buscar, relacionar para lograr qué cosa. Comprender el texto. Exactamente. Entonces, la primera definición que tenemos que tener de lectura es que es un proceso cognitivo. Se da aquí. Y yo voy a comprender el texto en la medida en que yo tenga más activación aquí. Por eso no es lo mismo un niño de primer grado leyendo, no le puedo dar viajes a un niño de primer grado, que un niño de sexto leyendo La Caperucita Roja, que un muchacho adolescente de tercer año. Y no es lo mismo uno de quinto y no es lo mismo uno de primer semestre en la universidad. ¿Por qué? Porque el cúmulo de conocimiento, de conocimiento previo, se llama eso que yo tengo aquí, va a ser mayor conforme que las experiencias vividas, conforme las películas que yo haya visto, los libros que yo haya leído previamente, los viajes que yo haya hecho, las veces que yo fui al teatro, las veces que yo fui a cenar afuera de mi casa. Todo eso colabora para que usted construya lo que se llama conocimiento previo. Y ese conocimiento se activa cada vez que yo me aproximo a un texto. Por eso, leer es un diálogo. Y ese es el segundo concepto de lectura. Leer es un diálogo. Es un proceso cognitivo que implica un diálogo. ¿Un diálogo entre quién? Entre el lector y el texto. Ah, eso tú lo sabes, no se vale. Eso es, entre el lector y el texto. Implica un diálogo. Por eso yo no puedo introducirme o aproximarme al texto de manera pasiva. Yo tengo que tener una posición activa. Debo comenzar a imaginar. ¿Y cómo me imagino el fama? ¿Cómo me lo imagino? ¿Qué es el fama? Un hombre, una mujer, son personas. Esto es una persona. Esto es una persona. Y vamos a leer ahora Cronopios. A ver qué dice. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Los trenes ya se han marchado. Llueve a gritos.
y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. ¿Qué son los cronopios? Personas también. ¿Sí? Y las esperanzas sedentarias se dejan llevar por las cosas y los hombres y no se mueven, están allí para que las vean. ¿Qué son las esperanzas? Personas también. Y ya resolví el primer problema que yo tenía allí. Ahora bien, el texto me dice abiertamente: ¿son personas? No. Porque hay una estructura de superficie, se llama estructura de superficie, y hay una estructura profunda. ¿Qué es la estructura de superficie? Lo que mis ojos ven, lo que yo leí aquí, lo que está aquí. ¿Qué es la estructura profunda? Lo que yo puedo deducir de lo que tengo acá. Entonces, no me dice abiertamente: son personas. Yo tengo que identificar que son personas, y personas los tengo en la estructura profunda. Y ahora, sigamos leyendo. ¿Cómo son los cronopios con respecto a los famas y a las esperanzas? ¿Qué características tiene un cronopio? O sea, no se dejan ya por el mal tiempo, ni porque los taxis, la lluvia. Lectura inocente. ¿Qué es un cronopio? Vamos a ponerle una palabra que defina el cronopio dura. Vamos a definir fama. ¿Qué es una característica de fama? ¿Qué característica resalta a primera vista? Que son cuadrados, inocentes. El lujo, por favor. Lujo. Es decir, los famas son ¿qué? Son ricos. Claro, los ricos son ricos. ¿Por qué? Porque ¿quién va uno? Cuando ustedes viajan, los cronopios, ¿cómo? Perdón, me equivoqué acá. Los famas son los ricos. Los cronopios, ¿cómo son? Llueve a gritos. Los taxis no quieren llevarlos. ¿Por qué creen? O les cobran precios altísimos que ellos no pueden pagar. ¿Qué son? Pobres. Aunque duela, sueñan con fiestas. No es que son optimistas, es que no les queda más remedio. El pobre sueña que algún día en una fiesta, que algún día tendrá un carro, que algún, o no. Yo voy a trabajar duro para tener algún carro. Se muere y nunca tuvo el carro. Pero vive del sueño. Y las esperanzas son sedentarias, ellas se dejan llevar. ¿Qué son? ¿Qué clase es así? Vive el día, voy, vengo, presto. ¿Qué clase es así? La clase media, claro. Entonces, en estructura profunda, ¿cuál es el tema de ese cuento? Las clases sociales, claro, eso es. Entonces, si yo le pregunto a usted cuál es el tema del cuento y usted me dice, bueno, habla de unos cronopios, de una fama, que viajaban mucho y que iban a estar rapados. Eso no es lo que le estoy preguntando, porque yo el cuento me lo leí. Yo el cuento me lo sé. No me haga el recuento del cuento. Me tiene que decir de qué es un cuento súper duro. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Le voy a preguntar yo. Porque habla de las clases sociales. Ah, tiene 20 becas. Esa es la lectura que se hace aquí en la universidad. Esa es la lectura que yo quiero que ustedes hagan aquí. No es la que me van a echar. Fueron a ver la película. ¿La película era buena? No, tiene unos efectos especiales brutales. El tipo se mata con el otro. Ajá. No, eso no. Ah, pero si usted me dice, la película es brutal, profesora, tiene una denuncia a los sistemas políticos brutal. Ah, eso es otra cosa. Es otro nivel de conciencia. Bueno, eso es lo que van a hacer aquí. ¿Sí? A ver. ¿Quién leyó el túnel? Tampoco, en este sábado murió en mi generación.
pobrecito Ernesto. A ver, ¿cómo empieza el túnel? Que me lo digan, le doy 3 puntos al final. ¿Cómo empieza? No, el texto no, ¿cómo empieza? Porque usted sabe que eso es una señal de buen lector. El buen lector memoriza los inicios. ¿Sabían eso? Por ejercicio mental, nada más. De ese dato. Sí, ciertamente. Empieza. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. No. No me lo citó. Tenía que citar. Porque en la universidad uno no puede quedarse en la generalidad. Cuando uno dice, mire, profesora, ese texto habla de tal cosa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya le voy a explicar. Mire, profesora, aquí en este párrafo, en la página 75, en el segundo párrafo, dice tal cosa. Ah, eso es otro nivel de lectura. ¿Sí? Entonces, cuando yo leo, entro en un proceso de diálogo y voy a dejar que el texto me diga cosas que yo tengo que recordar. ¿Y que tengo que recordar para qué? Se ríe, es duro. Yo sé que es duro, pero a ese nivel esa es la competencia que debo desarrollar. Que me van a llevar a sostener la interpretación que yo haga en la estructura profunda del texto. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué es la estructura de superficie? A ver. Es lo que uno puede en el libro. Es lo que uno lee, lo que uno ve en el texto. Lo que el texto te da. ¿Qué es la estructura profunda? Lo que yo derivo como interpretación de la estructura de superficie. Pero esta interpretación que yo haga acá tiene que estar sostenida en la estructura de superficie. Por eso la identificación de las palabras claves es fundamental. El tejido tengo que hacerlo de las palabras claves. Entonces, ¿qué debo identificar para construir? Debo identificar las palabras claves. Y a veces no son palabras claves, a veces son frases completicas claves. Que es en donde el escritor quiere que el lector haga su foco. ¿Sí? Para poder construir el mensaje, para poder develarle el mensaje que el escritor quiere transmitir. Por eso yo les decía, no hay escritor inocente, así como tampoco hay orador inocente. Todos tenemos una intencionalidad. Por eso que cuando Gabriel García Márquez dice, el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y uno empieza el diálogo. El hielo, ¿por qué hielo? Frente al pelotón de fusilamiento, porque lo iban a fusilar. Entonces, ¿qué hace el lector? ¿Qué quiere hacer el lector inmediatamente? Claro, saber qué fue, tratar de deslindar la incógnita inicial. Por eso yo me tengo que hacer preguntas cuando leo. ¿Y cuáles son las preguntas universales que yo me tengo que hacer cuando yo estoy leyendo un texto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Si yo termino de leer un texto y yo no puedo responder estas preguntas, yo no entendí el texto. Si yo termino de leer un texto y yo me quedo en el recuento, yo no entendí el texto. Porque la estructura de superficie yo la puedo memorizar mecánicamente y no entender absolutamente nada. Ahora, cuando yo derivo la lectura, clases sociales, ¿sí? Entonces ya la cosa cambia. ¿Por qué esta novela, El túnel, comienza con la confesión del personaje? Yo maté, pero no era cualquier asesino. ¿Qué era? Era un artista. Entonces, ahí, ¿se dan cuenta? Entonces, artista, asesino, mató. Entonces, ¿se dan cuenta cómo las palabras me van guiando en la construcción de la estructura profunda del literario?
interpretación del significado. Entonces, ¿qué es leer? ¿Qué será? Lo definimos hace unos minutos. Es un proceso cognitivo que implica un diálogo entre lector y texto. Entonces, a partir de este momento, usted no puede leer de manera pasiva. Usted tiene que leer tratando de identificar elementos en la estructura profunda que luego le van a permitir a usted reconstruir la interpretación en la estructura, de la estructura de superficie, que luego le van a permitir construir la interpretación en la estructura profunda. ¿Se comprende? ¿Clarito? ¿Qué vamos a leer en esta materia? Vamos a leer la novela 1984. Está yo se las voy a compartir en digital. Sí, está digitalizada. 1984. Orwell. ¿Sí? Entonces, a ver. 1984. 1984 es una novela ruda. Muy ruda, que ustedes la van a comprender muy bien porque están en un contexto muy similar, ¿sí? Muy similar. La novela tiene una película muy vieja, de 1960, creo que en estos días tuve noticias, la bajé para verla, de 1960, pero la película deja elementos muy importantes de la novela. Entonces, no se conformen con la película, porque el control de lectura que van a hacer es acucioso. Es esto. Les voy a pedir que me demuestren que han hecho eso. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo van a tener para leer la novela? 5 semanas. Yo esta semana les voy a dejar esta clase grabada, les voy a dejar la novela y ustedes van a leerla y van a tener 5 semanas para... Tiene 144 páginas. Tiene la novela. ¿Sí? Entonces, vamos a leer 4 libros. ¿Sí? Entonces, esta es la más pequeñita para que se vayan entrenando. Es súper fluido, es súper digerible, van a comprender clarito porque está en un contexto muy parecido. Y esta novela tienen que leerla porque luego vamos a leer El Mundo Feliz, ¿sí? Y El Mundo Feliz van a hacer un contraste con 1984, ¿sí? Entonces es un trabajo de análisis, un trabajo de comparación, es un trabajo de contraste. Y van a contrastar esas 2 novelas con unas películas, con 2 películas que vamos a ver. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro que leer no es hacer el recuento. Fíjense, en la novela 1984 hay un elemento, yo lo pregunté, esa pregunta no la pregunté este semestre porque ya la pregunté en el semestre pasado, y como ustedes se comunican y se pasan entonces cambian los exámenes. Entonces, hay un pisapapeles dentro de la novela que tiene un elemento, que es un elemento importante porque ese pisapapeles conecta al personaje principal de la novela con el pasado, ¿sí? Para traer ese pasado a un presente que está en una crisis y que ha olvidado muchas cosas. Solamente 3 estudiantes supieron interpretar cuál era el significado del pisapapeles, porque parecía un elemento imperceptible, que no tenía relevancia. Solamente 3 estudiantes. Entonces después los estudiantes estaban bravos, que cómo era eso, que yo estaba poniendo conchas de mango. No, yo no pongo conchas de mango, yo pongo elementos que me lleven a mí, a que usted me demuestre que es capaz de bajar ¿a dónde? A la estructura profunda del texto. ¿Entendés? Si usted ve el pisapapeles y no lo deja pasar porque lo ha visto varias veces y el pisapapeles aparece y aparece y aparece, no lo deje pasar porque alguna importancia debe tener, de que lo nombran tanto, de que se lo mete en el bolsillo, de que él lo toca, de que está muy pendiente de él. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene ese elemento dentro de todos los elementos? Los buenos lectores son
no dejan pasar los detalles. Es decir, que ponen la mirada, el foco en detalles que parecieran imperceptibles. Y eso es así en todo, no solamente para leer literatura. Eso es así cuando yo estoy leyendo una teoría, cuando yo estoy leyendo una ley. ¿Cuáles son los mejores abogados? Los que se fijan en los elementos de la ley que nadie se fija. No, pero es que la ley dice, la última línea de la ley, sí, todo se lo dice al principio, pero en la última línea de la ley dice esto. Entonces, disculpame. Sí, tenemos que aprender a leer de esa manera. Bien, muchas gracias por haber venido, fue un placer. Yo les aviso vía WhatsApp cuando tenemos el próximo encuentro.